Muy bien, pues sentimos mucho que sea un mal día en nuestra universidad, puesto que hemos cortado el puente, con lo cual realmente nos quedamos aislados y pedimos disculpas por la baja asistencia, aunque realmente en cualquier buena universidad del mundo, aunque haya uno, se dan las conferencias, ¿no? Sobre todo si son de este nivel. Tenemos el placer de presentaros al doctor Jorge Julián Sánchez Martínez. Realmente nosotros es un placer verlo ahora hecho un profesional extraordinario. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con él cuando era doctorando. Él realizó su tesis doctoral entre el año 96 y el año 2000. Le dio la tesis doctoral en el año 2000 en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid. Colaboramos en un proyecto que tuvimos conjunto de la Unión Europea en aquellos años. Fueron 2 proyectos consecutivos y realmente disfrutamos mucho realmente de aquella colaboración de hace ya más de 15 años, ¿no? ¿Tanto? Sí, tanto. Bueno, el recorrido, yo me he hecho aquí un pequeño resumen. Él, además de ser doctor en nuestra especialidad, en materiales semiconductores 3.5, él tiene hecho estudios de matemática, ha hecho 4 cursos de matemática en estadística e investigación operativa, o sea que realmente la matemática es algo importante en nuestro campo de investigación. Bueno, una vez que acabó su tesis doctoral en el año 2000, se marchó a Francia a trabajar en la empresa Alcatel. Al grupo Alcatel, hoy día está casi desaparecida, ¿no? Se llama Photonics 3S, esa empresa, y luego pudo reincorporarse en España después de casi en torno a unos 4 años de trabajo en el entorno de París, y se incorporó a una empresa de defensa, en concreto a lo que se llama así como ISDEFE, ¿no? ISDEFE. Eso es ingeniería de sistema, ¿no? Finalmente, en agosto del año 2008, entró a trabajar en una empresa de Valencia, o sea, que es donde ha estado los últimos prácticamente otros 4 años, y llegó a ser algo como director de desarrollo de negocio, o sea, un científico que desvía su labor profesional a una edad como la que él tiene, posiblemente todavía no ha llegado a los 40 años, ¿no? Ya en el entorno de los 40 años, se desvía hacia los negocios después de haber desarrollado ampliamente su actividad investigadora. Entonces se incorpora a una empresa que se llama Das Photonics, una empresa de defensa y seguridad. En la actualidad, alguien que ha estado como director de desarrollo de negocio en una empresa, pues claro, le queda ya el último paso, que es el que está planteando ahora, y ha creado su propia empresa de consultoría y asesoría en sistemas de seguridad y defensa. Y telecom, aunque es así, pero es cierto que vamos a abarcar telecom también. Bueno, se abarca todo lo que se puede, ¿no? Porque evidentemente hay mayor parcela de negocio. O sea que realmente yo creo que es una trayectoria que es la que hoy día tratan en todas las universidades de que desarrollemos, ¿no? Hagamos ciencia básica. Él ha trabajado en los sistemas de molecular beam epitaxis, crecimiento epitaxial, en el desarrollo de su tesis. Lo obligaron allí a cuidar y a dirigir y a mantener esos sistemas. Luego, cuando pasó a Alcatel, pues eso es lo que es el wafer device of fab, ¿no? Sí, la factoría de las obleas de los dispositivos que fueran. Y realmente, pues, claro, estar en el mundo de los negocios es importante para todos nosotros, porque si realmente una empresa no gana dinero, no tiene la capacidad de hacer algo tan importante como contratar a nuestros doctorandos, realmente que son los que tienen que desarrollar con su talento realmente las actividades de la empresa. O sea, aquí vamos a tener el placer de oír a una persona que está en una de las mejores etapas de su vida profesional. Muchísimas gracias por venir, Jorge, y espero que realmente disfrutemos mucho de tu conferencia. Bienvenido a la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. Bueno,
Después de tantos piropos, hay un refrán español que dice que Dios te libre del día de las alabanzas. No como este, que te libre del último. Pero de este no. Es un placer volver a estar aquí en esta universidad que gracias a su colaboración pues fue uno de los capítulos más importantes y fundamental en cuanto a colaboraciones externas de la elaboración de mi tesis en su momento. Espero que no se repita este compás de 15 años para volver a verte personalmente, Rafa, y más si me vas a contar estas cosas sobre mí y ponerme flores. Agradezco a la Universidad de Cádiz, y un momento, porque el vicerrectorado es imposible que me lo sepa de memoria, y al vicerrectorado de Proyección Social, Cultural y Internacional, pues la oportunidad de estar aquí, es contar un poquito mi charla, que en el fondo quiero que sea un poquito informal, en el sentido de que si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, más que el típico rollo y luego preguntáis, me gustaría que no pasa nada. Además, el foro es reducido y es apropiado para ello, me cortarais o levantarais la mano y podemos en ese momento dialogar, que sea fluido en definitiva. Y el objetivo genérico de la charla tal como lo voy a enfocar, yo no voy a hablar de ciencia en sí, de ciencia y tecnología, y máxime en una facultad de ciencias, que me puede pasar todo el mundo por encima, puestos en eso, sino, digamos, un poquito aportaros o resumiros mi experiencia en cómo solventar, como alguien dijo, o me comentó en algún momento, en cómo solventar vamos a llamarlo un mal no, una mejora del sistema científico español, en el sentido de que esa persona me dijo: el sistema español de ciencia y tecnología es óptimo, puede ser de los mejores del mundo en coger dinero y generar conocimiento, pero le falta el valor añadido de, a partir de ese conocimiento, cómo generar ese mismo dinero. Eso es lo que se debe llamar una economía competitiva, y de ahí sale el término de innovación competitiva, a corto, medio y largo plazo. Eso debe repercutir un sistema, digamos, un modelo que actualmente todo el mundo lo debemos no solo conocer, sino sufrir, ya no diré en mayor o menor medida, sino todos en muy grande medida, todas estas coyunturas y situaciones actuales, en el fondo nos llaman a rehacer los modelos de producción, económicos, y esa famosa frase de que España tiene que ir hacia un modelo de economía competitiva basada en la innovación. Justamente yo pretendo aportar mi granito de arena, desde mi perspectiva, en cómo se puede hacer, ¿vale?, ese paso de ciencia a generar una economía pues productiva y competitiva basada en la innovación, que de todas formas en el entorno que estamos yo creo que es la única manera. Bueno, mis datos de contacto: yo soy Jorge Julián Sánchez, como os han dicho. Al día de hoy acabo de formar la empresa CSID. Estos son mis datos de contacto. Entiendo que esto estará disponible para la gente, ¿vale? Que nadie dude en llamarme, en escribirme. Si lo requiriera, estaré encantado de atender cualquier llamada. Un poquito el resumen de la presentación. Como no, yo no voy a hablar de mi libro, pero sí voy a hablar de mi empresa. ¿Vale? Un poquito, simplemente, ¿vale? Como la enfoco. El mercado objetivo, voy a dar una serie de datos generales. ¿Por qué? ¿Por qué el mercado de defensa y seguridad? Pues es un mercado importante para la innovación. Una idea incidente que voy a remarcar tal vez varias veces a lo largo de la presentación, es que el mercado de defensa no es igual al mercado armamentístico. Ese es un mensaje que creo que es fundamental en una sociedad como la nuestra romper, pues que es un mensaje malintencionado. Evidentemente, defensa tiene que ver algo con armamento, pero no solo con armamento. De hecho, debemos ser conscientes que muchas de las aplicaciones y nuestro nivel social que estamos disfrutando ahora, muchos de los desarrollos tecnológicos han provenido de necesidades del mercado de defensa y seguridad y espacio. ¿Vale? Hablaré un poquito de oportunidades a todos los niveles, desde ciencia fundamental tal vez hasta aplicaciones, de cómo buscar, cómo generar proyectos en un entorno académico como este, en estos mercados, dónde ir, dinero que puede haber, ¿vale? Y bueno, y luego
bajaré un poquito, sin entrar en detalles, a las tendencias, digamos, de desarrollos en fotónica, ¿vale? Dónde van las tendencias, qué campos, etcétera. Yo daré las ideas, digamos, desde un punto de vista de cliente casi final, ¿vale? Es a los técnicos recoger esas ideas, recoger esas tendencias y ver qué se puede y cómo se puede proponer y desarrollar ideas nuevas y proyectos. Y bueno, finalmente, pues unas conclusiones. ACSID es el acrónimo de asesoramiento y consultoría a empresas del sector defensa y seguridad y como he dicho, abarcaremos telecom, ¿vale? Es una sociedad limitada cuyo administrador al día de hoy soy yo. ¿Qué pretendemos hacer? Pues el perfil de los 3 socios al día de hoy que somos, digamos, como ha explicado un poquito mi currículum Rafael, nosotros aportamos más de 10 años, cada uno en sus sectores, de experiencia en toda la cadena de valor de la innovación. Esto es, desde el diseño, desarrollo y concepción de sistemas, soluciones, hemos pasado a trabajar con cliente final. El cliente final, de manera genérica, se puede definir como alguien que define sus necesidades, pero necesita transcribirlas o conjugarlas en el lenguaje poco gramatical de verbos a requerimientos científico-técnicos, ¿vale? Y también aportamos experiencia en desarrolladores de negocio. La tecnología, o sea, una empresa de base tecnológica, la tecnología en sí es mal gestionada, es peligrosa para una empresa. A ver si se me entiende. Porque un tecnólogo es un comedor ávido de dinero. Ya le puedes echar dinero que nunca se cansará de pedírtelo. Siempre será más. Ciertamente es peligroso. Lo que hay que saber es cómo justificar, cómo argumentar ese, vamos a llamarle gasto, esa necesidad de dinero en inversión y en gestionar esa inversión en una estrategia a corto, medio y largo plazo. Un buen tecnólogo en una empresa, y yo creo que a todos los niveles se le está pidiendo eso en el fondo, tiene que saber traducir o argumentar sus necesidades de financiación en usted no va a hacer un gasto, porque un gasto es algo que pierdes, sino va a hacer una inversión. Hay que calcular su retorno de inversión, eso es lo que se llaman los planes estratégicos. ¿Vale? Entonces, ACSID lo que pretende a empresas de base tecnológica y a centros tecnológicos, incluso departamentos universitarios, son sus servicios de 2 formas. Consultoría estratégica para diseñar desarrollos de negocio, incluyendo al día de hoy para las empresas políticas de internacionalización. En una empresa siempre, de hecho en toda organización, pero sobre todo en las empresas es importante tener siempre una guía, una referencia y monitorizar hacia dónde voy, ¿vale? Planes estratégicos, como he dicho, incluyendo internacionalización en una situación, digamos, en un contexto especialmente difícil como el nacional, ¿vale? Y gestión, génesis, coordinación y hasta preparación para auditorías finales o presentación de resultados, digamos, a nivel de organización en proyectos de I+D. Por eso, pues proponemos, en base a nuestros contactos, servicios de comunicación y lobby a instancias europeas, internacionales, nacionales, y búsqueda de esos proyectos, de los mejores partners para nuestros clientes, nuestros compañeros en este tipo de aventuras. ¿Vale? En definitiva, como os he dicho, es aportar nuestra visión de cómo generar riqueza a partir de la tecnología y de manera genérica la innovación en los sectores que hemos dicho. ¿Vale? Eso es lo que intentamos hacer. Si queremos, desde un punto de vista de empresa, nuestro argumento principal es un director de operaciones, un director de I+D puro y duro. En este sentido, incorporar la plantilla tiene un coste, no solo un coste salarial o un coste de nómina realmente importante, sino para una empresa el coste de un trabajador es su nómina más redondo, un 40% más, seguridad social, paro, seguro de desempleo, etc. Ese coste, en una empresa, un salario más 40% más, es un coste importante. A eso se le puede añadir que si sale mal, porque puede salir mal las cosas, todo tiene su riesgo en la vida, sobre todo cuando hablas a futuro. Tiene el coste de indemnización del despido de un trabajador, lógicamente. Entonces, si externalizamos, no hay que tener miedo a palabras como externalizar servicios, no. Si externalizamos un servicio de tal forma que tenemos una relación fluida cliente
proveedor de tal servicio, ¿vale? Eso funciona muy bien en otros sectores, externalizar las direcciones operativas. De hecho, esa idea la recogemos para estos sectores, ¿vale? Simplemente si funciona mal, o sea, por lo pronto te ahorras seguridad social, cobertura de desempleo, etcétera. Eso lo asumimos nosotros en nuestros costes de servicio. Y si funciona mal, pues no hay indemnizaciones, se corta un contrato, es una relación mercantil, punto. Consecuencia, para las empresas es atractivo y a medio plazo, estoy seguro que será sensible a otras instituciones, incluso de ámbito público, ese lenguaje de reducción de costes será atractivo. Si eso le añadimos que no somos consultores tradicionales, en el sentido que aportamos y podemos, vamos a decir, certificar nuestra experiencia en toda la cadena de valor que os hemos dicho, pues, digamos, todo eso confecciona una ventana de oportunidad, la gente es receptiva a nuestros mensajes, ¿vale? De hecho, como voy a aprovechar, hay un chiste, no sé si, si lo sabéis, que cuál es la definición de un consultor, el tradicional, ¿no? Pues es el consultor es aquella persona que si le pides la hora te va a demandar el reloj. No, nosotros aportamos realmente valor, en definitiva es lo que hay que buscar siempre en una relación, digamos, comercial, ¿no? ¿Cuál es el valor o cuál es mi situación para aportar valor a una compañía o a un servicio, ¿vale? Bueno, tras presentar un poquito mi libro, vamos a ver cuál es el mercado de defensa y espacio, ¿vale? Un poquito en números. El mercado de defensa, ¿vale?, nacional, según fuentes del Ministerio de Defensa para el año 2010, por su Subdirección General de Inspecciones y Servicios Técnicos, facturó la nada desdeñable cifra de 6.210 millones de euros, de los cuales un 67% es mercado internacional. Ese mercado internacional presentó un incremento, ya estamos hablando de 2010, fecha de, digamos, de crisis, vamos a decirlo así, un incremento de un 5% respecto al 2009. Los datos para el 2011, que todavía no están disponibles, hay borradores, indican un incremento ya en 2 cifras, ¿vale?, de facturación, que está soportado evidentemente por exportaciones. De hecho, es un sector que es positivo de importación frente a exportación, contribuye a la balanza comercial positiva. En concreto, para el año 2010 es refleja un saldo positivo de 1,73, ¿vale? ¿Cuál es el perfil de las empresas del sector? Aquí tenemos una grande, todo el mundo conoce Indra, todo el mundo conoce Airbus, ¿vale? Sin embargo, el 75% son pymes de ese sector, pequeña y mediana empresa. De ellas, el 65% menos de 50 empleados, ¿vale? Ahora bien, estas pymes solo facturan un 10% de esos 6.210 millones de euros. Un 10% de 6.210 millones de euros son 621 millones de euros, que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Y, como digo, facturación en tendencia positiva, ¿vale? Lo que tiene que hacer el resto de la PYME española en eso es, evidentemente, ese pedazo de tarta que además sigue aumentando, es aumentar este porcentaje, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer? Evidentemente tiene que ser la innovación. De hecho, la definición como cliente en defensa de ese sector reside en que es un demandador permanente de tecnología de vanguardia. Eso según la Unión Europea y las agencias de espacio y de defensa europea. No lo decimos ni en España, lo dicen instituciones grandes. De hecho, a modo de ejemplo, en la política de estrategia industrial, por ejemplo, de nuestros vecinos franceses, defensa es uno de los 5 pilares fundamentales de su política industrial, ¿vale? Otro mensaje que aquí me gustaría repetir, y para eso podemos fijarnos en este gráfico, si no os lo voy a decir: la industria de defensa no equivale a industria armamentística. Eso es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, los números así lo indican. Si cogemos la taxonomía, la definición de cuál es el mercado de defensa para nuestro ministerio y nuestros gobernantes, pues se puede dividir en sector aeronáutico, en términos de facturación es un 54%, sector naval, plataformas, grandes plataformas, pero también tenemos materias primas, materiales avanzados, balística, vehículos terrestres, electrónica, que es un 6%, y sectores de soporte
que es un 7%. ¿Vale? Si vemos lo que se puede llamar armamento puro y duro, representa solo un 3 más un 1, un 4% del sector. Esos números, el intentar reducir a que el sector de defensa es un sector armamentístico frente a esos números que están en expansión, no contribuye en nada digamos, a la salida de la crisis, vamos a ver en Román Paladino, puesto que es un sector en alza en facturación general. Cuando digo facturación general, nacional más internacional. En el fondo, aquí lo que se oculta es que lo que está tirando son las exportaciones. Si es un sector clave industrial, ¿vale? Y altamente innovador, ¿vale? Ahora bien, es un sector altamente innovador, ¿dónde identificar las oportunidades? ¿Vale? Para eso, un esbozo. Las características del sector. Es un sector de tecnología base, como he dicho, demanda mucha tecnología. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar a la vanguardia de mejorar sus capacidades, que se llaman operativas técnicamente. Pero es un sector dual. Es decir, los desarrollos para seguridad son aplicables casi directamente mediante adaptaciones a la defensa, pero el que tira realmente en volumen es la seguridad. No existen, salvo contadas aplicaciones y excepciones, desarrollos específicos de tecnología para el sector de defensa. Y así tiene que ser para optimizar las inversiones. Por nuestras colaboraciones y nuestra situación geopolítica, es un entorno internacional en desarrollo altamente colaborativo. Hablaremos de la EDA, de la ESA, ¿vale?, de los programas de seguridad en el 7º programa marco y Horizonte 2020, que será el siguiente, ¿vale? Como he dicho, se adapta el mercado de seguridad a los requisitos específicos y ciertamente puntuales de defensa. Pero el que tira sobre todo de la tecnología de base o de la ciencia de base es el sector civil. No existen desarrollos específicos de ciencia de base en defensa. Y como he dicho, proactividad en tecnología de vanguardia. El sector, como ponía ahí, debe verse como un cliente inteligente. Inteligente quiere decir que tiene criterio propio. Si tú le puedes hablar de tecnología, pero él no se quedará ahí. Buscará siempre cómo satisfacer como cliente final y en el fondo, como todo tipo de cliente, llámese telecom, llámese lo que es sanitario, el cliente final requerirá satisfacer necesidades que identificará. Lo que pasa es que no es un cliente en términos de tecnología pasivo. Como veremos, tiene estructuras capaces de comprender y promover tecnología de base. ¿Vale? Ahora bien, en términos de gestión, lo que hay que ver es dónde entra activamente defensa para promover innovación y tecnología. Os he puesto aquí, digamos, la herramienta de gestión que proviene de la NASA, de hecho, que está basada en lo que se llaman los TRLs, Technology Readiness Levels, ¿vale? Digamos que básicamente ha sido adoptado en todo el mundo, ¿vale? Que en el fondo lo que intenta es una herramienta de indicación de cuál es el estado de madurez de una tecnología. Existen, y para el mundo de defensa nacional en particular, que no está todavía bien definida, la tarea o el challenge consiste en dónde voy a ser yo un cliente, un observador puramente de ver dónde están las tendencias, tecnología de base hasta aplicación operacional, dónde entro yo a promover desarrollos, ¿vale? Por ejemplo, de nuevo, el caso francés, que tiene planes de desarrollo y los PPPs que se llaman, planes de obtención de capacidades a 30 años, ¿vale? Establece que el gobierno, por su Ministerio de Defensa, su DGA, será observador tecnológico y no financiará directamente, pondrá fondos, pero para los programas civiles, digamos, hasta tecnologías que demuestren un TRL4, es decir, hasta desarrollo de demostradores a nivel de laboratorio, y promoverá activamente y proactivamente, es decir, financiando, digamos, desarrollos tecnológicos de TRL5 hasta aplicabilidad general, es decir, demostradores de tecnología en entornos reales hasta el desarrollo final. Es un modo, ¿vale? El Ministerio de Defensa español no tiene todavía claramente identificado su modelo de seguimiento, pero bueno, sí que los utiliza como modelo. ¿Cuáles son los agentes innovadores nacionales? Pues lógicamente
en el ámbito de defensa está el Ministerio de Defensa, a través sobre todo de su sede, de la Secretaría de Estado de Defensa, que delega los aspectos de ciencia y tecnología en la DGAM, Dirección General de Armamento y Material, y en su Dirección General de Tecnología e Investigación, nombre recientemente cambiado, no está aquí, ¿vale? Pero tiene una colaboración muy fluida, digamos, con empresas, centros de investigación y universidades, y con los otros mecanismos en el ámbito puramente civil de innovación, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el MINECO ahora, ¿vale? Menos con las comunidades autónomas, y evidentemente, como he dicho, tiene entornos internacionales. El Ministerio de Defensa tiene una colaboración financieramente atractiva, ahora menos, pero todavía la tiene, con la Agencia de Defensa Europea, y contribuye igualmente a la ESA y a la Unión Europea, sobre todo en el programa de seguridad. Aquí os invito a, si queréis saber más detalles, digamos, el Ministerio de Defensa tiene una estrategia de tecnología e innovación de aquí al 2020, que se plasma en la ETID, ¿vale? Que es un documento que habla de tecnología. No forma parte explícitamente de lo que se llama el Plan de Desarrollo de Armamento y Material a largo plazo, que habla solo de capacidades, pero ciertamente el Ministerio le reconoce un papel fundamental en el sentido de, como veremos luego, qué tecnologías son las que me interesan a mí para desarrollar esas capacidades, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito. Además tiene dos estructuras observadoras y de prospectiva tecnológica, ¿vale? En interno, el Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica, el SOPT, que llama a expertos de todas las áreas. Dentro tenéis en esa página web tenéis un link a ese SOPT, donde, digamos, a través de una red externa de colaboradores, pretende tener vigilancia en todas las áreas tecnológicas, ¿vale? Para intentar ver cuáles son las que merecen la pena ser apoyadas o no en un horizonte temporal. Y luego otra, que viene puramente del ámbito civil, que es la plataforma tecnológica Fotónica 21, que soy yo el presidente, por cierto, tampoco vengo a hablar mucho de mi libro, ¿vale? Que está financiada en parte de sus actividades, aunque no tiene entidad jurídica, por MINECO, en el cual igualmente, pero ya desde un punto de vista más amplio y tal vez más de interés para tecnologías de base, niveles TRL bajos, que es un ente observador y de prospectiva. De hecho, acabamos de publicar, y así lo hemos hecho en un acto a MINECO, le hemos hecho entrega en noviembre pasado, de una agenda estratégica de investigación, que aquí está y se puede obtener fácilmente a través de este link, ¿vale? Yo os invitaría a aquella gente que ávida de conocimiento y de generar conocimiento, a que le echéis un vistazo a las dos webs y apuntaros como expertos, puesto que el sistema es, digamos, de consenso en base a una base de datos de expertos, de cuáles son las tendencias y por dónde establecer recomendaciones por dónde van las tendencias y en consecuencia dónde se debe invertir dinero. Siempre son recomendaciones lo que se da a los organismos, pero ciertamente son recomendaciones que vienen de vosotros. Nosotros lo único que hacemos es gestionar cómo se consigue y estructurar de una manera ordenada esas tendencias, ¿vale? En Fotónica 21, que soy la que conozco más, creo recordar que no hay nadie de la Universidad de Cádiz en Fotónica 21, ¿vale? Os invito a aquellos que de una manera directa o indirecta, ya sea por materiales, etcétera, estén involucrados en alguna actividad Fotónica 21, a echar una página web y ahí tendréis acceso a una secretaria técnica y apuntaros. Necesitamos cuanto más feedback, cuanto más contribución de aquellos actores, ¿vale? Tengamos mucho mejor, ¿vale? Porque muchas veces el tema de dar recomendaciones o de ver cómo van las tendencias, incluso de los esbozos que voy a dar, vamos a decir, de fondos que hay, a veces es mucho mejor buscarlo acompañado, evidentemente, que uno solo, ¿no? Uno está siempre limitado por sus capacidades, ¿vale? Voy a hablar un poquito, me voy a detener un poquito en la TID, ¿vale? La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa. La orden ministerial que pone ahí, del 2005, regula el proceso de planeamiento de la defensa a todos los niveles, incluido tecnología, ¿vale? Por fin hay un primer intento de estructurar
un ejercicio de prospectiva desde las capacidades hasta la tecnología de base para optimizar las capacidades de los Ministerios de Defensa y del Ministerio de Interior. Este básicamente, insisto, os invito a que le echéis un vistazo porque está muy bien, establece, digamos, 6 líneas de actuaciones funcionales. Armamento, ISTAR, que es un acrónimo inglés para los sensores de toda la vida, ¿vale? Sensores activos y pasivos, como ahora veremos, ¿vale? Plataformas, es decir, barcos, aviones, etcétera, protección personal y de infraestructuras y TICs. Pero no solo se detiene en cuáles son las capacidades objetivo. El AETID recoge del PEDAM, que se llama el documento, esas capacidades que necesito hacer y cuándo me gustaría tenerlas, y las declina en líneas de actuaciones funcionales y en metas tecnológicas, que es el instrumento de la Subdirección General de Tecnología e Investigación, que es la que gestiona el programa coincidente, ahora hablaremos de él, para promover y financiar las actividades de I+D correspondientes. Interesante para gente como vosotros, ahora veremos, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde se incluye la fotónica? Pues como tecnología transversal, porque la fotónica en el fondo, digamos, la Unión Europea la reconoce como lo que se llama una KET, Key Enabled Technology, es una tecnología capacitadora de industria, es decir, no da una solución en sí, pero sí aporta una capacitación industrial novedosa, innovadora, ¿vale? Para en Europa seguir siendo al menos un líder industrial, así se reconoce. De tal forma que el Ministerio de Defensa la reconoce como tecnología transversal, puede aportar valor en todas y cada una de las metas tecnológicas, ¿vale? Pero ahora el cómo, las actividades de I+D, es a la comunidad científica y al mundo innovador empresarial el proponerle, vía un programa que hablaremos después, cómo hacerlo, ¿vale? En la Unión Europea ha sido elegida, reconocida por el Parlamento Europeo el año pasado como Key Enabled Technology, y será una tecnología clave en el horizonte 2020. Eso se traducirá en dinero, como lo veremos. El que ya hayan llegado a la misma conclusión, la Unión Europea y los Ministerios de Defensa español, aunque transcribe directrices europeas de la EDA, la Agencia de Defensa Europea, muestran nuevamente la dualidad de la tecnología, ¿vale? Ahora veremos qué quiere decir lo de que será una tecnología clave. Programa de interés. A nivel nacional, hacia mayo-junio sale la convocatoria en los BOEs del programa coincidente, ¿vale? Del Ministerio de Defensa a través de su Subdirección General de Tecnología e Investigación. Todos los años, ¿vale? No son subvenciones, aspecto relevante e importante, son contratos con el Ministerio. De hecho, sabéis que ahora la ley de contratos de las administraciones públicas está en fase de revisión y ahora está muy en boga, aunque no se sabe todavía muy bien, o es de poco ámbito público, lo que se llama la compra pública innovadora. A partir de ahora, la Administración Pública Nacional va a ser, cuando vas a licitar, un aspecto importante es que puede licitar. Hasta ahora, digamos, los ministerios pedían, o era una situación, la licitación, tan restringida que ella misma definía requisitos para los sistemas que quería para resolver determinados problemas de las licitaciones. Ahora no. Ahora lanza, digamos, la ley de contratos va a evolucionar a yo solo te voy a decir qué es lo que quiero solucionar. Y es a ti, mediante una primera fase de la licitación, de decirme cómo lo vas a solucionar. En ese momento, si lo que me propones es un programa de desarrollo e innovación, se establecerá un cauce vía CEDETI, una vía de financiación preferente, para hacer esos desarrollos, ¿vale? No es el objeto de esto, hablar de la compra pública innovadora, pero el mensaje que sí quería decir es que el Ministerio de Defensa ha sido el referente para desarrollar este concepto por parte de Mineco. Y de tal forma que la ley de contratos del sector público, la 30/2007, está en una fase muy avanzada para evolucionar a esto, ¿vale? A nivel europeo, tal vez ciertamente para términos de I+D, ahora mismo en términos de fondos, situación coyuntural es más interesante, está la Agencia de Defensa Europea en sus programas que se llaman categoría A y B, y además lanza licitaciones directas, ¿vale?, para financiar. De nuevo, la EDA no da subvenciones, da contratos. La implicación de que sea un contrato quiere decir que el Ministerio de Defensa o a nivel europeo la EDA
como te va a financiar mediante contratación, va a ser poseedora de la propiedad industrial o de la propiedad científica que se desarrolle en la medida de la financiación, ¿vale? Pero tiene ciertamente aspectos importantes, ¿vale? Porque las aplicaciones a ella le resultará más barato hacerlas. En la ESA, bien es cierto que la agente nacional es a través de la CEDETI, existen programas también de contratación de I+D, ¿vale? Y bueno, dentro de la Unión Europea ya no voy a hablar del 7º programa marco, pero lo que sí me gustaría resaltar es que el Horizonte 2020, tan famoso, la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo y fomento del I+D, incluyendo los programas de seguridad, que es el segundo programa en cantidad de dinero más importante de todos, más que ICT, por cierto, que ICT puede ser más conocido, va a tener 80.000 millones de euros, un 42% más respecto al FP7 tal y como lo conocemos. Pero lo importante para la fotónica aquí, ¿vale?, es que como que la fotónica, para desarrollarla con tecnología de base, tendrá explícitamente 1.795 millones de euros, ¿vale?, explícitamente. Eso es importante para desarrollar tecnología de base, no tanto aplicaciones. Y además tendrá una PPP, una colaboración público-privada, con una contribución directa de la industria de 5.000. Yo no sé si conocéis las PPPs, ¿vale? Las PPPs, digamos, es un nuevo mecanismo, aparte de las subvenciones y tramos no reembolsables, tal y como lo conocemos, en las cuales la gran industria europea pone de su bolsillo dinero a condición de que la Unión Europea ponga una cantidad equivalente a esa bolsa. La Unión Europea acepta digamos, ese envite a condición de que los resultados que se obtengan de esos programas repercutan en inversiones industriales en Europa por parte de esas compañías, ¿vale? Existen varias PPPs, Internet of the Future, Factories of the Future, pero lo más importante para la fotónica es que para el 2013 ya es la única PPP explícitamente que va a salir en la Unión Europea. En definitiva, aunque el 2013 todavía tiene alguna acción en fotónica dentro del 7º programa marco, Horizonte 2020 va a apostar explícitamente por desarrollos de fotónica, ¿vale?, a través de una partida explícita. Esto es importante para TRLs bajos, digamos, desarrollar tecnología de base, y partenariados públicos-privados con una cantidad tampoco nada desdeñable, 5.000 millones de euros, y el equivalente que tiene que poner la Comisión Europea no es nada desdeñable. En definitiva, hay oportunidades de financiación importantes, ¿vale?, directamente en defensa, a nivel nacional y europeo, pero también en el 7º programa marco o el equivalente, y lo que es seguro, así como en FP7 había una rama directa de seguridad, es que seguirá teniendo su importancia seguridad en Horizonte 2020. Bien, sabemos que, digamos, tenemos oportunidades de financiación, hay dinerito, ahora hay que saber encauzarlo. ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, a partir de ahora voy a intentar esbozar un poquito las oportunidades a partir de tendencias en fotónica en distintos campos de aplicación. Uno de ellos, los grandes desarrollos ópticos provienen, digamos, aparte de la óptica tradicional, provienen de la comunicación, ¿vale? Y dentro de la comunicación por fibra óptica, el gran reto siempre es más velocidad y mayor capacidad, ¿vale? Para eso el paso a los ya centenares de gigabits por segundo en accesos locales, yendo siempre al concepto de Low Optical Network. Las redes tradicionales, o las que están, o las que más conocemos, la IONO, etcétera, en el fondo, lo que se llama la última milla, o el último paso hasta el enchufe que tenemos a casa, hay una transcripción de fotónica digital, ¿vale? Ese concepto, digamos, hay que desarrollarlo a redes todo ópticas, ¿vale? Para eso se necesitarán soportes adecuados, sobre todo en fibra multimodo, ¿vale? Y bueno, evidentemente los desarrollos y más avanzados en los componentes típicos y más tradicionalmente conocidos de emisión, recepción, modulación para dichas redes, ¿vale? Sobre todo en eso, las redes de acceso. El almacenamiento de la información seguirá siendo un campo muy atractivo de desarrollos y tendencias.
hace unos días, 3 días, IBM acaba de anunciar el desarrollo de chips para capacidad de procesado en tiempo real de decenas de terabytes, perdón. ¿Vale? Gestión y almacenamiento, perdón. El procesado de señal siempre será, ¿vale? Siempre será un aspecto importante. En el corto y medio plazo, dentro de esos desarrollos de red de acceso, donde toda la red sea óptica, pues gestiones de tráfico para dentro de esas arquitecturas al menos de 160, 400 gigabits por segundo. Y a medio y largo plazo sí que será interesante, y así lo va a recoger la Unión Europea, digamos, tecnologías cuánticas de procesado en tiempo real dentro de los dispositivos, con ventajas ciertamente en seguridad y defensa. Yo estoy hablando de seguridad y defensa, ¿vale? La criptografía y computación cuántica ya se han dado... Yo estoy hablando de aplicabilidades, no estoy hablando de desarrollo, pruebas de concepto. La computación cuántica y criptografía cuántica sí que se ha demostrado, pero no hay ciertamente todavía aplicaciones. Se van a demandar y así se reconocen, ¿vale? Entonces, es decir, lo que en términos de TRL, lo que he estado intentando explicar antes, estaremos en un TRL 1, 2, ¿vale? Hay que subirlo, ¿vale? Hay que subirlo hacia aplicabilidades. Una cosa, repito, una cosa es que tú hayas demostrado un concepto, su probabilidad, y otra cosa es que yo sea capaz de explotarlo. Bueno, ya si hablamos de que me genere dinero, ¿vale? Son términos muy... digamos, es lo que se le llama en algunos sitios tan pomposamente el paso del valle de la muerte, ¿no? ¿Vale? Pero aquí estamos, gente como yo, para intentar aportar nuestro granito de arena para que ese paso del valle de la muerte, bueno, pues por lo menos tenemos una cantimplorita, ¿no? ¿Vale? Y bueno, comunicaciones wireless para entornos tácticos de gran ancho de banda. Las tecnologías 4G, entornos de seguridad y defensa, se están empezando incluso en el ámbito civil, ya se está empezando a hablar, LTE, WiMAX, pero ciertamente, al medio plazo, las comunicaciones de ancho de banda grandes van a tener que pasar por el paso a portadoras en frecuencias ópticas. Obviamente, para comunicaciones de banda ancha en entornos tácticos, pues, es decir, entornos tácticos es gente que se mueve. Uno que se mueve no va a llevar un ordenador así, ¿no? O una estación base que va a aparecer como las cajitas donde estaban las vírgenes, no. Van a demandar, esto ya es por medio, largo plazo, dispositivos pequeños, rápidos y fiables que distorsionen en esos ambientes, vamos a llamarles agresivos, puesto que un entorno táctico es un entorno donde, aparte que te mueves, ciertamente, no sé si es un entorno árido o poco hospitalario, pero desde luego tienes que estar siempre en la alerta permanente, y más en entornos asimétricos en los cuales se desarrollan, digamos, las operaciones en el exterior, tanto del Ministerio de Defensa como de las organizaciones civiles. Los entornos, aprovecho, los entornos de operaciones del Ministerio de Defensa y de los servicios de seguridad, o incluso de las ONG que están en territorio internacional, son ciertamente entornos, se caracterizan por ser entornos muy cambiantes, por definición agresivos, poco hospitalarios, ¿vale? Y en la cual, es decir, vamos a hablar en lenguaje un poquito vulgar, el concepto de 300 tanques contra 300 tanques no tiene lugar. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad tienen que evolucionarse a entornos móviles, ampliamente dinámicos y, por lo general, a poco amigables, entornos hostiles. Sería ciertamente interesante, a lo mejor es una propuesta para vosotros, que alguien de alguna ONG que ha estado en Afganistán, porque el entorno internacional o de cooperación no es solo Nicaragua, por ejemplo, que allí sí, bueno, pues dentro de la humildad, pues el entorno es más o menos amigable, pero existe una actividad civil acompañada y acompañando al Ministerio de Defensa en sus operaciones exteriores de ONGs en entornos en África, en el Congo, en países árabes, donde os aseguro que no es nada divertido. Se ve sufrimiento. Esa visión civil, digamos, de las operaciones extranjeras en ciertos entornos, yo creo que es una visión, es una propuesta que os hago, una visión interesante,
no para desmitificar, evidentemente existen ciertas ONGs que hacen bueno, pues pero existen esas otras partes de actividades de apoyo civil y se tienen que apoyar en ministerios de defensa, porque estar en un entorno hostil en Afganistán, las ONGs que están en Afganistán no creéis que van saludando como aparecen, no. Van acompañadas por soldados y soldados con sus vehículos mecanizados de protección de seguridad y defensa. ¿Vale? Bueno, aparte del inciso, sensores en el visible. Para aplicaciones de seguridad y defensa, el gran reto es optimizar costes de la tecnología ciertamente madura, tanto en CCD como en CMOS. Todos tenemos nuestra camarita aquí, eso significa que la tecnología, ¿vale?, está ciertamente madura y es barata. Pero sin embargo, para aplicaciones de seguridad y defensa, donde tienes que reconocer, tal vez, en un entorno dinámico, matrículas, entorno dinámico, no en parkings. Tienes que reconocer caras en estadios de fútbol, en metro. Hace falta, digamos, ese abaratamiento, aumentarle la sensibilidad. Por un lado, se requerirán FPAs cuya resolución será del orden de megapíxeles, cuyos ROICs, la salida, la salida electrónica que luego te permite procesar la señal, sea compatible con integración en el infrarrojo, 3.5 y 8.12, principalmente las ventanas de seguridad y defensa, y bajo de niveles de ruido, ¿vale? A largo plazo sí que existe una tecnología que será ciertamente interesante para sensores en el visible, que es la tecnología de efecto plasmónico, ¿vale? Un plasmón, como pone ahí, es una oscilación con el... No voy a explicar aquí, en la Casa de la Ciencia, en una facultad de ciencia, lo que es un plasmón, ¿no? Pero ciertamente será una estructura, vamos a llamarle micro o nano, ¿vale?, que será capaz de integrarse en dispositivos complementarios como puede ser infrarrojo y ultravioleta, ¿vale?, a coste bajo. Y evidentemente es una de las tendencias para aumentar la sensibilidad, ¿vale? Pasamos a los detectores IR, ¿vale? Todo el mundo conoce la aplicación fundamental de los sensores IR, que es la termografía, ¿vale? Sin embargo, la termografía, tal y como estaba concebida, o la termografía tradicional, es ciertamente una tecnología cara. Cara no por el hecho del detector en sí. Para el lenguaje de seguridad y defensa, el detector es el dispositivo de estado sólido y el sensor es la cámara, ¿vale? Inciso. Sino, digamos, por el efecto criogénico en la termografía, sobre todo en la termografía tradicional, en las longitudes de 8 a 12 micras de onda, una parte importante del coste de la cámara o del sensor es la criogenia, bajar a 77 grados Kelvin, como poco, el detector para que sea capaz de detectar, ¿vale? Para haceros una idea, una criogénica de estar por casa son 12.000 euros, ¿vale? Coste importante. Entonces, para eso hace falta, digamos, que los detectores IR vayan, digamos, a tecnologías uncooled. Eso hace falta desarrollos en material, principalmente, ¿vale? Y, digamos, desde el punto de vista del cliente, bajo una aproximación top-down, en definitiva, para que haya aplicaciones en seguridad y defensa, aquellos detectores IR no refrigerados deberían tener detectividades de en torno de ese número cuya unidad de medida no soy incapaz de decir. Centímetro por raíz cuadrada del hercio partido por vatio. No sé, pero son esas detectividades, ¿vale? A corto plazo ya existe una tecnología que se llama microvolómetro, ¿vale?, que solventa en cierta medida ciertas aplicaciones de detectores no refrigerados. El microvolómetro, en 3 palabras, digamos, es un efecto termoeléctrico. Es decir, tú calientas el microvolómetro o el detector a raíz de la radiación incidente de luz, ¿vale?, y él, por un efecto termoresistivo, cambia la resistencia y lo que hace es traducir ese cambio de resistencia en señal. ¿Eso qué implica? Que no son, digamos que son detectores lentos. La velocidad no es muy fácil alcanzar frames, es decir, hacer película en detección infrarroja con microvolómetros. Se puede llegar a un frame por segundo, pero ciertamente son
son muy lentos, ¿vale? Entonces, la tendencia general para solventar eso es que el detector IR tiene que ser basado en una interacción directa luz-materia, transformación de fotón, como hace un detector cuántico, ¿no? Y bueno, pues en eso, por ejemplo, a título de ejemplo, si hay una tecnología nacional que está basada en esa interacción luz-materia y es rápida, que es la tecnología desarrollada por el Ministerio de Defensa, por cierto, que es la tecnología a través de sus centros, que es la tecnología de selenio de plomo policristalino. Su gran reto al día de hoy es convertir esa tecnología en matrices de 3 dimensiones para hacer imágenes, ¿vale? Y coste y reproductibilidad. Pero está claro que el Ministerio de Defensa en su ETID sí que establece que la detectividad es un objetivo en detectividad, ¿vale? Y por lo tanto, si nuestras ideas innovadoras las somos capaces de justificarlas en esas metas tecnológicas, pues habrá más posibilidades de que te financien, ¿vale? A medio plazo, esos detectores no refrigerados estarán basados en tecnología de estado sólido de estructuras de baja dimensionalidad, pozos cuánticos, superredes, etc. Donde, para eso, las detectividades sí que se espera que puedan llegar al menos a 5 por 10 elevado a 10 de esa unidad diabólica, que sean rápidos, es decir, que se pueda hacer vídeo, como se hace en el visible, como esta cámara, en tiempo real, con una baja figura de ruido equivalente. Esta figura transcribe esta unidad física a sensores y cámaras. Es noise equivalent differential temperature. Como estamos hablando de termografía, para intentar comprender esa figura, digamos, es cómo soy capaz yo de diferenciar y por tanto crear imágenes con contraste, digamos, bajo pequeñas o muchas o grandes diferencias en temperatura. 50.000 Kelvin es el objetivo, para ser útiles en seguridad y defensa. Matrices seguridad, como he dicho, y obviamente integración electrónica del ROIC. Al día de hoy, la tecnología, por ejemplo, del selenio de plomo se basa en integración híbrida. Es decir, yo cojo mi selenio de plomo, mi capa, por las técnicas que sean de crecimiento, y cojo el ROIC, una tecnología CMOS, y hago una integración híbrida. La tendencia es que tengamos que buscar integraciones electrónicas monolíticas, ¿vale? Aún así, existen ciertas aplicaciones para el mercado de defensa donde se seguirán demandando, digamos, detectores IR-Q. Hay que tener en cuenta que si se justifica una capacidad de defensa convenientemente, el Ministerio, en principio, a través de sus soluciones, puede poner dinero. Es decir, el argumento económico, bajo ciertas condiciones, no es un determinante primordial, es una característica del mercado de defensa. Siempre habrá, para aplicaciones, ahora sí, en balística y en vigilancia de costas, por cierto, aquí se han hecho unas pruebas de esto que se llama QUIPS. Existen ciertas aplicaciones donde siempre se demandarán detectores de IR refrigerados. El requisito establecido es que esos detectores, para ser útiles en defensa, tienen que tener esa detectividad al menos, ¿vale? Mayor que 10 a la menos 9. En el corto y medio plazo, eso se sigue consiguiendo por desarrollo de detectores basados en estructura de baja dimensionalidad. Un ejemplo que de nuevo es una tecnología desarrollada aquí, y ya he dicho, aquí se ha hecho pruebas para aplicación en vigilancia de costas basadas en QUIPS, ¿vale? En concreto, las detectividades de esa tecnología nacional están del orden de 10 a la 11, ya se han hecho matrices FPA cuyo tamaño o resolución en términos de densidad son de megapíxeles. La integración electrónica del ROIC, del dispositivo de salida de la señal electrónica por proceso, está hecha en esos detectores y son multicolores. Multicolores en el sentido, ahora hablaremos un poquito, de que no solo detecta, porque claro, una estructura, un pozo cuántico, digamos, por la discrecionalidad de la estructura en sí, pues tiene una lambda específica de sensibilidad, vamos a decirlo así, pero, digamos, se han hecho detectores estableciendo varios canales de detección, es decir, si bajamos a la estructura de pozo cuántico, existen varios pozos cuánticos que se han hecho con resolución suficiente para poder decir que tenemos varios canales de detección simultáneos, varias longitudes de onda de detección, ¿vale? Detección para hacer imágenes. Esto
Esto se ha conseguido aquí en España, ¿eh? Y ya te digo, en un entorno ciertamente hostil para la detección infrarroja, pasiva, estos son cámaras pasivas, luego hablaremos de cámaras activas, como es un entorno marino, el IR es muy sensible a las condiciones atmosféricas. Pues con estas detectividades se es capaz de ver, un poquito de detalle de las pruebas que se hicieron por la Armada Española, se es capaz de ver pateras desde Tarifa saliendo de las costas africanas, con lo cual es una alerta temprana. Y eso es tecnología española que está en un grado ahora mismo de pruebas, pero que hace falta comercializarla. Un ejemplo, de nuevo, hemos estado hablando de ciertas aplicaciones de desarrollos de base, y ahora estamos hablando, dentro de las tendencias del Ministerio, por ejemplo, de oportunidades para crear empresas y para crear iniciativas que sean capaces de comercializar. ¿Vale? Hemos pasado por el visible, en cámaras pasivas, que es lo más conocido por todos, IR, pero también existe un marco interesante de seguridad y defensa, sobre todo, por ejemplo, a modo de ejemplo, en esto que se llama y que tiene cierto impacto en la base de rota, en el escudo de misiles, la protección de misiles. La detección temprana de plumas de misiles balísticos por detección ultravioleta es una aplicación muy interesante en seguridad y defensa. Tiene otras aplicaciones como análisis cuantitativo de paquetes para detección de drogas, de sustancias ilegales, etc. ¿Vale? Protección frente a amenazas nucleares, biológicas, químicas, para soldados, ¿vale? Las tecnologías actuales, el líder en esta tecnología realmente, y hay un mercado muy importante, como he dicho, es Estados Unidos. La tecnología actual, ¿vale? Me he quitado, existe otra que es la basada en PMTs, en tubos multiplicadores, pero son caros, son voluminosos, no tiene aplicabilidad en defensa. La tecnología actual que se está haciendo a través de CCDs y fotodetectores es la tecnología silicio. Tiene sus limitaciones. Como el silicio, digamos, tiene sensibilidad, vamos a decirlo así, por eso es el material por excelencia con tecnología CCD o CMOS para abaratarla en el visible, son poco selectivos al día de hoy debido a que el silicio intrínsecamente me va a dar ruido, por si va a mezclar visible y infrarrojo, ¿vale? Y las corrientes de oscuridad son ciertamente, debido a eso, realmente las corrientes de oscuridad y selectividad están relacionadas, son altas, con lo cual son detectores caros además, porque tienes que refrigerarlos, ¿vale? La alternativa a corto y medio plazo son semiconductores de gap ancho, ya sean estructuras de baja dimensionalidad, como nuestros nitruros, o detectores basados en carburo de silicio o diamante, ¿vale? Aquí Europa tiene una oportunidad general de capacitarse industrialmente. Hemos hablado de todos por separado, en sensores pasivos, infrarrojo, visible, ultravioleta. Hemos hablado, y lo voy a intentar relacionar con esto, de capacidad multicolores en el en el infrarrojo. Para sensores ISTAR, que se llamaba, que en el fondo es, ISTAR es el acrónimo de Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, sensor de toda la vida para reconocimiento y, digamos, caracterizar tu entorno. Digamos, cuanto más canales de información tengas, mayor capacidad de discriminación y de análisis de la realidad puedes tener. Eso es una tendencia general, ¿vale? En este tipo, en sensores para seguridad y defensa. Entonces, pues existe, digamos, una tendencia sobre todo para aplicaciones geoambientales de reconocimiento, de análisis cuantitativo, químico del entorno, porque no solo consiste en hacer imágenes y bonitas, sino además, si esas imágenes me puedo analizar cuantitativamente desde el punto de vista de elementos químicos lo que hay, ¿vale? Me dará mayor cantidad de información. Se desarrolla lo que se llama el concepto de multiespectralidad, es decir, conseguir de diferentes canales información complementaria, unirla mediante procesado al día de hoy exterior y darle al gestor de seguridad o gestor de entorno, que se llama, la información que le interesa. Incluso se hace con radar y óptica, como se ha dicho, ¿no? La tendencia a corto y medio plazo es que, uno, esa integración a nivel físico de los sensores, por eso es importante, digamos, en microtecnología, el que la tecnología hacemos se extienda y podamos integrar en esos sensores visibles, sensores infrarrojos o sensores ultravioleta para tener toda esa cantidad de información en el mínimo espacio, ¿vale?
pero que el procesado se ha embebido dentro, ¿vale? Eso es una tendencia de investigación realmente al día de hoy importante y que el Ministerio de Defensa español la considera prioritaria, ¿vale? Y ya, digamos, dentro de los sensores pasivos voy a hablar un poquito, muy importante para seguridad aeroportuaria, reconocimiento de personas de manera no intrusiva, digamos, la gran oportunidad de eliminarnos la pesadez de pasar por los arcos de rayos X en los aeropuertos, que son los terahercios. Eso es un ejemplo, ¿vale? Los terahercios es la región del espectro que está entre los centenares de gigas y el terahercio en sí. Es una región del espectro prácticamente desconocida, pero de gran importancia. Ahora intentaré justificar por qué, en términos de seguridad y defensa, y sobre todo porque a corto plazo puede eliminar, digamos, desde el punto de vista de clientes finales, pues el control e inspección de gente, digamos, de gente de manera masiva en aeropuertos. De hecho, por ejemplo, a título de ejemplo, existe una cámara de terahercios en pruebas precomerciales en el aeropuerto de Seattle. Para el aeropuerto de Seattle en Estados Unidos no pasas por arcos de rayos X. Tú pasas, incluso acompañado de tu vecino, tu compañero, no sé qué, tú no te das cuenta, pero te están inspeccionando, ¿vale? Los terahercios, ¿vale?, son capaces, desde el punto de vista físico, de penetrar la mayoría de los dieléctricos, no polares. Tiene el inconveniente que tiene una fuerte atenuación por el agua, pero bueno. No solo, como he dicho, desde el punto de vista de cliente final puede resolver una situación ciertamente engorrosa de gestión de seguridad, sino que además es una radiación no ionizante. De hecho, hay unos numeritos, ¿vale? Un terahercio en unidades, digamos, energéticas está del orden, digamos, de 4,1 electronvoltios sobre el equivalente en temperatura 47,6. Los rayos X pueden ser muchísimo más, ahora mismo no lo sé, pero ciertamente es un número que nos da una idea de que es una radiación no intrusiva, porque realmente es intrusiva, es una radiación de poco o de mucha seguridad para exposición al cuerpo humano, ¿no? Ese es uno de los principales argumentos que desde el punto de vista de tecnología existen para este tipo de desarrollos. Tiene el inconveniente, y hay muchos grupos de trabajo en Europa que para la implantación de esto, digamos, tiene cuestiones éticas, puesto que, como se ve aquí, vamos, te puedes ver la hucha, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos eso no importa, pero en Europa, que somos más éticos ciertamente, hay, digamos, lo que se llama las soft sciences, ciertamente el cómo utilizar los terahercios para seguridad sin intromisión en el individuo es un tema que está muy en boga, ¿vale? Las aplicaciones, no solo la que os he dicho, ¿vale?, pero de manera general, pues podrás obtener imágenes por contraste, se ve claramente en este señor, la pistola, ¿vale? Podrás escanear de manera que la persona pues casi ni se dé cuenta, pero además puedes hacer análisis cuantitativo de materiales, potencialmente. De hecho, se ha demostrado a nivel de laboratorio la gran selectividad a sustancias ilegales de los terahercios frente a las técnicas tradicionales, ¿no? Y, de nuevo, al día de hoy por sistemas pasivos principalmente. Retos tecnológicos. Pues la situación actual es que es una tecnología emergente, inmadura, está a nivel de demostración, ciertas excepciones a nivel de laboratorio, ¿vale? De hecho, el principal challenge para una aplicación generalizada consiste en la distancia, y eso está determinado porque el agua atenúa fuertemente, ¿vale? Pero bueno, existen ya, para aplicaciones en seguridad sobre todo, requisitos establecidos, ¿vale?, a nivel tecnológico. Para la parte detectora, pues que los niveles equivalentes de ruido de los detectores estén en orden de estos números, ¿vale? Y hay primeras FPAs, como os he dicho, a nivel de laboratorio. Estos son los objetivos, ¿vale? Y estos son esas FPAs por números que se han alcanzado, para daros una idea. En la parte emisora, porque claro, los terahercios, si hacéis números basados en la ley de Planck,
donde, en el rango de frecuencia en que estamos, la energía que tú desprendes con sistemas pasivos. O sea, el sistema pasivo es una cámara, como la infrarroja, tú detectas lo que emites. En la región de los terahercios milimétricas es ínfima, ¿no? La tendencia realmente, aunque hay... La tendencia es que yo participo en un grupo de trabajo y yo lo he establecido así, yo creo más en sistemas activos, sobre todo por el sistema activo tú lo que haces es iluminar y tú recibes, ya sea en elástico o inelástico. En el fondo la idea de base es, si el agua atenúa mucho, si yo lo que quiero para aplicaciones prácticas es solventar la limitación en distancias, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, puñetas, pues que atenúe mucho, pero que me devuelva mucho para que esa atenuación al menos tenga buena señal o calidad de señal, cociente señal ruido equivalente. Entonces, la tendencia establecida es que los sistemas de aplicación general tendrán que ser activos. Para eso tendrás que emitir, ¿vale? Dos o tres principalmente tendencias o aproximaciones para la parte, digamos, activa en la región de los terahercios. Una aproximación, como está entre esas dos aguas, la región de las microondas y la óptica pura y dura, pues la aproximación óptica hacia los terahercios se basa en dispositivos de estado sólido, principalmente en quantum cascade lasers, ¿vale? La serie de cascada cuántica, estructura de baja dimensionalidad. Generar microondas o terahercios por la aproximación más DRF se basa, digamos, en obtener dispositivos MMICs o LNAs basados en estructuras de InP, ¿vale?, con potencia suficiente. O también los llamados láseres de femtosegundos, pues ciertamente tendríamos que pasar de las estructuras que conocemos hoy a estructuras algo más compactas, ¿vale?, para generación de pulsos ultracortos, donde el objetivo, la potencia pico, tiene que estar del orden no de 1 a 102, sino de 1 a 100 milivatios, ¿vale?, en potencia pico. Esas son las tendencias para la aplicabilidad de los terahercios. Y bueno, para terminar, digamos, tendencias, la iluminaria, y tanto en LEDs como en láseres, pues ciertamente es un tema interesante y de aplicabilidad, como veremos, en seguridad y defensa. Desde el punto de vista de ciencia pura, si el 19 fue la lámpara incandescente, el siglo XX fue digamos, la época desde el punto de vista de luminarias del tubo fluorescente, ciertamente el siglo XXI va a ser el siglo del LED y el OLED y su equivalente, ¿vale? El LED, para mí, en el fondo, digamos, la diferencia entre un láser y un LED se basa en la cavidad resonante, ¿vale?, para aplicabilidad. Un láser, en el fondo, es un medio de ganancia con una cavidad resonante. Eso es lo que es un láser. El LED, desde el punto de vista de optimización de costes de material, digamos, es quitarle la cavidad resonante y te quedas con un medio de ganancia, ¿vale? Entonces, hablando primero de láseres, y su interés en defensa y seguridad está en estas tres, claramente identificadas. Protección frente a amenazas MANPAD. MANPAD es el misil que lleva, o que la típica imagen que vemos en hindú, con un cacharro y que va a tirar una bomba, un petardo de esos, ¿vale? Eso se llama MANPAD. Existe una gran amenaza y no somos conscientes de ella en los aeropuertos frente a esto, porque existe una alta proliferación de este tipo de misiles en grupos terroristas, porque son de fácil acceso y ciertamente no están descontrolados. El descontrol se basó en la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética. La Unión Soviética, que ni sabía los cohetes y este tipo de armamentos que tenía, y ciertamente se ha detectado que para la seguridad aeroportuaria Europa en general, el mundo occidental, tiene una debilidad enorme y que todavía no ha sido explotada afortunadamente por estos grupos terroristas. No habléis con ninguno, por cierto. Porque el momento, desde el punto de vista de seguridad para este tipo de cosas, el momento más débil, y ciertamente para una aeronave, es cuando despega, ¿vale? Y si vosotros habéis estado una vez cerca de un aeropuerto, tú ves la panza del avión y casi nadie te dice nada y estás ahí. O sea,
la seguridad aeroportuaria, o sea, en definitiva, podemos tener un atentado terrorista frente a un avión inmediatamente. Existen desarrollos, incluso yo sé que Bus Military tiene desarrollos de protección frente a amenazas manpal para aeronaves civiles, ¿vale? Basadas en tecnología que se llama infrarroja. En el fondo es un láser que lo que hace es ir a la cabeza del misil, no la destruye, sino que la ciega. Vamos, como el típico señuelo que vemos en las películas que van lanzando bengalas para los aviones para cuando les van atacando, sí, pero digamos un poquito inteligente. Otro sistema, digamos, son sensores activos, más LADAR, ¿vale? Hablaremos un poquito. En especial desarrollos para 1,45 micras. Y láseres para protección NBQ, de análisis diferencial de sustancias químicas en sistemas portátiles, donde la infantería o el cuerpo de seguridad analiza in situ y en tiempo real si la calidad del agua es conveniente, si hay algún tipo de nube tóxica, etc. ¿Vale? Está basados en ese tipo de desarrollo, donde la potencia con calidad de acceso y que sean sistemas transportables y sintonizables, porque la sintonización lo que te dará es esa canalización que he dicho antes, análisis cuantitativo diferencial, ¿vale? Pero sobre todo son para sistemas portátiles, ¿vale? Estas son las aplicaciones, como he dicho, los LEDs, ¿vale? Los LEDs en el fondo para el mundo civil, lo que le será interesante ciertamente, civil y también militar, es que debido al mayor tiempo de vida y al menor consumo para obtener la misma luminancia, lo que harás es reducir costes del servicio que tengas que hacer con él, ¿no? Las tendencias en desarrollos, ¿vale? Para LEDs clásicos es que deben tener mayor eficiencia lumínica, de tal forma que al menos en el visible podamos alcanzar 150 lúmenes por vatio, ¿vale? Existe una tecnología para electrónica flexible, ciertamente menos madura, que es la de los LEDs orgánicos, donde el mayor reto al día de hoy es la fiabilidad, ¿vale? En eso se establece que el target tecnológico para los próximos 5 años al menos es que obtengamos OLEDs de 50 lúmenes por vatio al menos, ¿vale? Y bueno, iba a hablar de los láseres activos, digamos que son cámaras, ¿vale?, que solventan ciertas limitaciones de los sistemas pasivos mediante iluminación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Normalmente con una cámara, si tienes condiciones meteorológicas adversas, pues no ves, sin embargo con un sistema LADAR eres capaz, digamos, de hacer que esta nube sea transparente. El sistema, en definitiva, el sistema LADAR es menos sensible que las cámaras pasivas tradicionales. Pero además puedes hacer imágenes 3D y análisis cuantitativo de la nube o de la atmósfera que esté entre medias. Con lo cual es de importancia fundamental en seguridad y defensa, ¿vale? La tendencia al día de hoy, dicen que, y voy a explicar por qué no lo entiendo, la tendencia es que sean, digamos, los láseres para aplicación general, tienen que ser láseres cuyos sistemas de iluminación sean al menos de landas por encima de 1,45. La razón que todo el mundo te dice es que por encima de 1,4 micras el humor acuoso del ojo es transparente y por eso se les va a llamar eye safe. Yo no lo entiendo, porque yo personalmente no le recomiendo a nadie que mire así un láser, por mucho que sea transparente, porque te la detrás. Pero bueno, esas son las tendencias. Para llegar a sistemas prácticos operativos por encima de 1,45, pues las fuentes láser, las fuentes de iluminación deben tener requisitos al menos de este estilo, ¿vale? Yo identifico dentro de dispositivos de estado sólido como esta tecnología como una de las candidatas a corto plazo. Esto es un estudio que hice yo personalmente. Y dentro de los detectores, pues debe tener esta figura de ruido equivalente y tener estas especificaciones generales. De toda la tecnología actual, pues mi recomendación o mi opinión es que creo que los APD basadas en estructuras 3.5, los diodos basados en efecto avalancha, deben ser uno de los mejores candidatos para sistemas de este estilo, ¿vale? Y bueno, esto me lo voy a saltar porque creo que ya he hablado demasiado. Y bueno, estas son las conclusiones generales, pero yo me gustaría, finalmente, para terminar, invitaros a que le echéis
un vistazo, si vais a YouTube, al discurso famoso de Steve Jobs, de la Universidad de Stanford, que se basa en tres ideas fundamentales. Lo digo para aquellos espíritus inquietos y emprendedores. Busca en tu faceta profesional y también la personal, evidentemente, lo que más amas. Sé valiente en decisiones, como si fuera el último día, como si fuera el día en que tomas las decisiones tu último día de vivir. Eso te librará del lastre de la comodidad. Y seguro, seguro, en ese camino hacia lo que amas y a desarrollarlo, toda tu experiencia atrás, toda la perspectiva de tu vivencia pasada, tendrá y te aportará capacidad para conseguir lo que quieres. Os lo invito realmente, es un discurso realmente para emprendedores inquietos, muy aleccionador para eso, para intentar crear y tirar para adelante y ayudar a solventar, digamos, una situación o colaborar en lo que se llama genéricamente esa economía competitiva, que en el fondo todos y cada uno en la faceta y en el papel que tengamos que descubrir, digamos, busca lo que amas, tenemos que solventar, tenemos que ayudar a nuestro país, a nuestra sociedad, a crear esa economía competitiva que generará riqueza y creará ciertamente un entorno de generación de empleo a todos los niveles, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que he hablado demasiado. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo al venir, y espero que os sirva para algo. Pues muchísimas gracias, doctor Sánchez Martínez. Si no te importa... Sí, nos da tiempo a hacer algunas preguntas, ¿no? Realmente, aunque sean 10 o 12 minutos. ¿Alguien quiere intervenir, hacer una pregunta concreta? Yo creo que es una buena oportunidad. También. Bueno, no sé, yo tenía una pregunta. Estás promoviendo mucho que el científico monte su propia empresa para poder intentar, pues, bueno, empresa de base tecnológica. ¿Tú crees que en España tenemos una estructura adecuada para poder hacerlo? O sea, eso requiere, punto número uno, una sostenibilidad financiera sobre algunos años. Y punto número dos, un apoyo en I+D+I. O sea, si tenemos estructuras cercanas a centros de investigación para poder, digamos, sustentar esa actividad, ¿no? Porque esa actividad, cuando la montamos, nos gasta un cierto tiempo. Cuando la tenemos lista, quizá la tecnología esté ya casi pasada, ¿no? Entonces, la pequeña empresa tendrá que seguir avanzando, ¿no? Tecnológicamente, ¿no? Tendrá que tener, con lo cual, un apoyo, porque eso son tecnologías muy caras, ¿no? Bueno, entiendo que lo que estás es cómo hago para, digamos, que esa empresa sobreviva. Yo ahí partiría, y es una opinión personal, digamos, de la famosa frase, en otros términos, de no te preguntes lo que el Estado puede hacer por ti, sino pregúntate lo que puedes hacer tú por el Estado. Eso significa cierto riesgo, evidentemente, pero para montar una empresa de base tecnológica, genéricamente, se necesitan tres ideas principales que hay que desarrollar. Primero, esa idea tecnológica, ¿dónde está la innovación? Segunda, un buen plan de comunicación, porque muchas ideas mueren por falta de comunicación frente a los inversores, ¿vale? Un plan de comunicación de tu proyecto, ¿vale? Y tercera, una buena estrategia. Mi experiencia personal, tal vez, en España, es que tenemos buenas ideas, pero uno, como he dicho antes, nos falta una buena comunicación, tal vez, para eso, ¿vale? Planes de comunicación a inversores, no a Estado, a inversores, ¿vale? Y aquí muchas veces se siguen haciendo las cosas, perdonad la expresión, por, bueno, el típico expresión así, y por cojones. No. Intenta ser dueño del devenir de tu futuro. No quiere decir que las cosas se van a salir
tal y como lo has estado pintando. No, pero tienes una guía de hacia dónde quieres llegar y cómo lo quieres hacer, ¿vale? No solo a nivel operativo de operaciones, sino a nivel financiero, ¿vale? Que es lo que les interesaba a los inversores. ¿Qué dinero me estás pidiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y en qué te lo vas a gastar? ¿Para qué objetivo? Plantearlo como inversión, como he dicho antes. Si un inversor ve un número que se titula euros y no le ve que es una inversión, no te va a dar el dinero, no te canses. ¿Vale? Esa comunicación y ese plan es fundamental, fundamental. Para todo, incluso para las empresas de 2 personas. Tienes que ser de venir, porque ese escenario que te has dibujado te permitirá, si lo analizas y vas, digamos, tu hoja de ruta la vas comparando con la realidad, ser activo y reactivo en tus cambios de rumbo, lo que sea, ¿no? Yo creo que esos son los 3 pilares fundamentales para el desarrollo de una empresa de base tecnológica, partiendo como base fundamental que el mayor riesgo de una empresa de base tecnológica es que el tecnólogo va a querer ser, por definición, el que imponga los criterios. Ese es el mayor riesgo. El que un tecnólogo, con su buena intención, cuidado, con su buena intención, no quiero menospreciar a nada ni a nadie. Un criterio tecnológico puro, si no está asociado a unos números y a un plan estratégico, va a ser, como he dicho antes, un comedor ávido de dinero. Y eso es lo que no puede ser en una empresa de base tecnológica. Se la va a destruir a los 2-3 años. Pero además ese dibujo que tú haces al principio y, por ejemplo, imaginemos que lo haces perfectamente bien y lo tienes bien, pero posiblemente tu idea, cuando tú llegues a madurar tecnológica, o sea, que tú tienes una cosa que tendrás que desarrollar. O sea, cuando lo tengas en el mercado quizás esté obsoleta, tendrás que reaccionar durante esa época, de ese momento, ¿no? Lo que tendrás que buscar es cuál es mi valor diferencial frente a mi competidor. En una empresa de base tecnológica, eso es un error muy común. Claro, no es lo mismo ser el primero que buscarte un hueco. Si yo acepto tu teoría de puñetas, es que no soy el primero en hacer esto. No tendríamos 50 marcas de coches, por ejemplo. Tendríamos una. La estrategia de una empresa de base tecnológica es cuál es el valor añadido que le ofrezco al mercado, cuál es mi valor diferencial. ¿Vale? Ese es el hueco que hay que buscar. ¿Qué ofrezco yo que otras compañías no ofrecen? Puede ser precio. La estrategia más común es precio, es lo que más sabemos hacer aquí, en España. El desarrollo de la industria, por ejemplo, automovilística nacional, en un principio se basó en que las empresas se venían aquí porque España era barata. Y se fueron porque España dejó de ser barata. Así. ¿Vale? Puede ser, es que gracias a la tecnología ofrezco unas prestaciones diferentes a las otras. Y eso justifica mi precio, que a lo mejor es más alto. ¿Vale? Pero hay que buscar cuál es el valor que yo aporto al cliente. Está bien lo que está diciendo, pero cuidado. Cuidado. No, o sea, innovación no quiere decir ser el primero. Innovación, desde el punto de vista para llegar al mercado, es qué ofrezco diferencial al cliente que le interesa. Porque esa lógica, repito, si tuviéramos esa lógica, solo habría una marca de coches. ¿Para qué se crea la Renault si ya Citroën se creó 20 años antes? Y nadie le vamos a discutir que los dos son fabricantes de coches excelentes y por tanto contribuyen a la economía. ¿Vale? En este campo yo recomendaría leerse posiblemente entre 15, 20 o 25 veces el libro negro del emprendedor, ¿no? Realmente habría que leerlo reiteradas veces, tenerlo en la mesilla de noche y leerlo muchas veces. Desde luego en España realmente si tiene inversores dispuestos a gastar mucho dinero o el dinero que haga falta en buenas ideas, O sea, están los Business Angels, que tú conocerás distintos foros, o está la ASCII, la Asociación Española de Capital Riesgo, y hay gente dispuesta a invertir, ¿no? Invertir cuando evidentemente se comunican. Sí, realmente yo creo que en nuestro campo, desde mi punto de vista, yo creo que esto es una discusión muy larga, por supuesto, ¿no? Podríamos estar aquí como el sexo en Los Ángeles, sí, y la montaríamos. Pero en nuestro campo, es que claro, es que realmente con una base como la que tienen los aquí presentes, cuando usted estudia, por ejemplo, el doctorado que hizo hace ya
más de un octavo de siglo Jorge Julián, ¿no? Fíjate la base que le ha dado para moverse realmente en un entorno amplísimo, ¿no? de optoelectrónica, ¿no? De optonanoelectrónica, con lo cual tiene oportunidades de negocio innovadoras en cualquier momento. La innovación puede ser, por ejemplo, incremental o puede ser, por ejemplo, disruptiva. O sea que él, con su background, que podría ser algo parecido a lo que tenemos más o menos aquí nosotros en función de la edad o de la formación, ¿no? Los que son más jóvenes, pues van a llegar a tener una formación como la de él y bueno, yo creo que tengan más talento que yo, con mejor formación en este campo. Pero desde luego, con ese background hay unas oportunidades de negocio, yo diría impresionantes. Y efectivamente, lo que él dice es tremendamente importante. Lo que él plantea es que hoy día tecnología, el almacén está lleno. O sea, yo creo que podríamos, por ejemplo, sobrevivir con el almacén que tenemos de tecnología. Lo que falta en este mundo es comunicación. La comunicación es clave, porque cuando se habla de marketing, la gente no entiende lo que es marketing. El marketing son las 4P: producción, precio, logística, y esos conceptos hay que manejarlos bien. Y efectivamente en esta casa se maneja no tan bien esos conceptos de comunicación, de marketing, etcétera, etcétera, para tener evidentemente, para retar al mercado y tener éxito y traducirlo realmente en euritos o en dólares. Además, una de las grandes ventajas que tiene el mercado es que el mercado no discrimina. Tú puedes ser un hombre, una mujer, alguien con poco dinero, con más dinero. El mercado es ciego. O sea, realmente es una discusión verdaderamente apasionante, ¿no? Yo creo que él va a tener mucho éxito en su nueva empresa por su formación y por su visión. Más preguntas. Yo creo que merece la pena aprovechar a una persona que es capaz de unir conceptos tan importantes como los que ha expuesto aquí y con una formación pues de la que ofrece esta casa, ¿no? De materiales electrónico, ¿no? O sea, yo creo que realmente nos puede dar mucha oportunidad de negocio en el campo de la defensa, en el campo de la ingeniería naval, que ocupa un sorprendente, un 24%, ¿no? Tenemos aquí 4 astilleros. La pregunta que yo me hacía es que con lo que una persona que tenga el perfil que tiene Jorge, ¿o qué tienes tú? No, pero desde el punto de vista de conocimiento, digamos, de distintos dispositivos, o sea, técnico, no solamente de la física, pero más técnica e ingeniería, hay muy poca gente que puede tener eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué, Jorge, por qué no lo ha hecho? No he hecho... Claro, sí. Es que la pregunta es... ¿por qué empecé con la primera pregunta? La primera pregunta es que me llamó la atención que tiene un perfil que muy poca gente puede tener, el perfil, la experiencia que tiene, si el conocimiento, digamos, de dispositivos, la necesidad también del mercado, ¿no? Entonces, tiene esa ambivalencia, bueno, en ese aspecto eres muy competitivo, ¿no? ¿Por qué no te ha traído a hacer, o porque seguro que ideas has tenido de desarrollar, eso seguro? ¿Por qué no ha montado una empresa más, digamos, de ese tipo? Vamos a ver. Te voy a responder claramente, vamos a ver. Se basa en la estrategia. El que yo haya hecho, o sea, se llame así Accessit o como sea, ¿vale? Su misión al día de hoy, a corto plazo, es la que he explicado, pero eso no quiere decir que Accessit renuncie a tecnología. Yo tengo un plan a corto, medio y largo plazo. Yo creo que no cuenta. A corto plazo, yo necesito, vamos a ver, la empresa necesita vivir, y los malos que están dentro. A corto plazo, los tiempos de facturación o de generar negocio en base a servicios, etcétera, es más fácil asesorar a gente, y máximo ahora, es que eso es una época, como os he dicho, no os imagináis la gente que está receptiva a escuchar, ¿cómo? Que me voy a ahorrar en dirección un 40%. Espera, ven aquí. ¿Vale? Viabilidad. Yo todavía no he pedido un crédito ICO, ni lo vamos a pedir. Creemos que el 2013 lo vamos a hacer con fondos propios. Y Jorge Sánchez ha puesto de su cartera 3.005 euros y va a vivir el año que viene. Pero eso no significa que no tengamos una estrategia a medio y largo plazo. Que me vais a permitir, no la voy a contar. ¿Vale? Os contaré la parte que me interese en su momento. Es decir, ya has contestado la pregunta.
¿vale? Pero ACSID, y hablo como ACSID, como las tres personas siendo su administrador, no renuncia a medio y largo plazo a tener tecnología propia. No. ¿Vale? Es que ese es el ejemplo claro de que la estrategia tiene que estar metida en el plan de negocio. ¿Vale? No, ya te digo yo que no vamos a renunciar. A mí se me había ocurrido hacerle la pregunta a él, ¿no? Porque claro, a la vista de tu conferencia, ¿quién sabe más de diamante? ¿Quién sabe más de carbono de silicio? ¿Quién sabe más de 3.5 que Daniel, no? Porque no se lanza. Claro. No se lanza él, en definitiva. No, vamos a ver. Hay que saber diferenciar claramente, ¿vale? En una organización de estrategia, el qué voy a hacer y luego el cómo lo voy a hacer. ¿Vale? Pero el cómo lo voy a hacer sin saber claro qué voy a hacer, te lleva al final a improvisar, a la estrategia del bombero. Vas a estar todo el día apagando fuego. Y eso al final te va a llevar a la quiebra. Pero más vale que no te metas. Si es así, más vale que no te metas. Primero di qué voy a hacer. Establece bien tus objetivos y luego dirás la estrategia. Que no es que sea uno más importante que la otra, sino simplemente hay que saber actuar por tiempos. Tan importantes son los actos como cuándo voy a hacerlos. Y es bien claro, varias claves de estrategia lo ha dicho ya. No va a pedir dinero a los bancos, pues eso no lo hace nunca nadie, aquí en España. No se va a endeudar, como se hace por ejemplo en los Estados Unidos. Lo último que hace un emprendedor en Estados Unidos es pedir dinero a un banco y va a gastarse lo mínimo, 3.005 €, que es lo que tiene que pagar para crear una empresa. Más entrando en claro, o dicho de otra forma, las perspectivas de contratación que espero empezar a resolver la semana que viene, para el 2013, me van a permitir sobrevivir sin pedir un crédito. Importantísimo, no pedir crédito. Os aseguro el vídeo, hablando que ya he hablado mucho de tal, el vídeo de las dos personas esas famosas de los dos sorianos que decían que el problema está en la crisis. Es que es verdad, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Y una buena base es, si tienes que pedir financiación, ten muy claro por qué, para qué y cuál es su retorno. El ROI. ¿Cuál es su retorno? Bueno, vamos. O sea, hay que tener metido el ROI. Pero por principio, si puedes, no te endeudes. Que es lo que ha pasado. En el fondo, uno de los problemas de esta crisis ha sido el endeudamiento masivo a todos los niveles que ha tenido la sociedad occidental. ¿Nos animamos a algunas preguntas más? Alfonso, ahora que el Betis está, que se sale. Que se sale el Sevilla. Te sales el Atlético de Madrid. Manita Después estamos muy contentos con Sofía. Y por eso está la sala vacía, porque los madridistas y luego... ¿Alguna pregunta más? Pilar. De todos los campos de aplicación que nos han planteado, según tu criterio, ¿cuál sería que tiene más proyección, más oportunidades? Quizás? En corto, medio o largo. Corto de momento. El que se va a callar. Por eso se lo pregunto. A ver, vamos a ver. Estamos hablando, dice, de todas las aplicaciones, de todas las tendencias que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Pues. ¿Dónde debería, nosotros como científicos, digamos, que en busca de oportunidades, hacia dónde deberíamos focalizarnos? Vamos a ver, si el mercado de seguridad y defensa, yo lo que porque el ETID que os he hablado, ¿vale? La estrategia de tecnología e innovación para defensa, esas metas tecnológicas las pone en corto, medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, para un sector académico, como he dicho, el mecanismo o el modelo debería ser, conoce bien esas metas y a partir de ahí desarrolla tus proyectos, porque las tendencias, yo he dicho las tendencias, ¿vale? Pero luego el cómo siguen esas tendencias son las actividades de innovación, ¿vale? Que tienen que satisfacer esas metas. Estas, entrando en detalle, están establecidas en corto, medio y largo plazo. Para un centro, de investigación, un departamento universitario, yo lo que invitaría es ver cuál de estas, que yo no me las sé de memoria, cuál de estas son a corto plazo, ¿vale? A sabiendas, vamos a ser realistas,
el programa coincidente, por ejemplo, a nivel nacional, se dan a corto plazo, pero luego la realidad es la que es. Corto plazo quiere decir que tendrás preferencia en la decisión, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? Entonces, ¿cuál apostaría yo? Cógete las metas tecnológicas esas en el libro, cógete las de corto plazo y tu imaginación, el cómo, propone un proyecto de investigación para alcanzarlas. Es que, ¿cuál me decidiría yo ahora? No, eso que es una pregunta de estrategia. Yo haría primero desde el punto de vista de operaciones ese análisis y luego vería otras cosas, que números, que había que hacer numeritos para una empresa, ¿vale? Pero desde luego desde el punto de vista de operaciones lo primero es esa priorización. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo cierto interés, ¿no?, en el tema de los lobbies, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora mismo hay un registro en la Unión Europea de lobbies, ¿no?, del orden de 3.600 lobbies más o menos, ¿no? Lobby o transparencia de intereses, como se llama aquí en España, aunque esa transparencia de intereses todavía no está muy transparente, ¿no? Lumínicamente, ópticamente. Hay que llegar a más de 350. Tú tratas con un número muy importante de lobbies en Bruselas, en la Unión Europea. Sí, vamos a ver. ¿Cuáles son los lobbies? ¿O cómo están agrupados? ¿O realmente cómo se hace uno lobista en alguna medida para defender estos intereses? Para el campo de la seguridad y defensa realmente no es tan diferente al resto. Como personas que somos, hace mucho el calor y el trato humano y la cara de la persona. Sí. ¿No? Pero desde el punto de vista formal, con quien más trato directo tengo, como presidente de la plataforma Fotónica 21, es con la plataforma equivalente europea, Photonics 21, que está en contacto directo a través de su presidente, que es el presidente es el CEO de Osram, por ejemplo. Sí. Está directamente, hace interlocución directa con el subdirector general de Enterprise, ¿no? Esa es la vía para la Unión Europea. También, lógicamente, bajando un poquito, yo formo parte de esa gran base de datos europea de expertos que evalúan proyectos de Photonics. Sí. ¿Vale? Eso a mí me da trato directo con el jefe de unidad, Tomás Escorro, el día de hoy. Y para la EDA sigo siendo dentro de la EDA experto tecnológico, porque ese sistema, entrando en detalles, el sistema de observación y prospectiva tecnológica de defensa tiene foros regulares de intercambio de intereses, de intercambio de ideas, pero esos se van también a su vez a la EDA. De hecho, el Ministerio, excepto ciertas excepciones, para el ámbito académico, si te reconoce el Ministerio de Defensa experto en un área, te paga el viaje. Esto es un aspecto importante, ¿no? O sea, realmente conocer Yo, los lobbies de la la EDA, nación. evalúo proyectos, he sido coordinador de 2 proyectos nacionales EDA de desarrollo tecnológico, manager, ¿vale? Y el mundo de la EDA es ciertamente muchísimo más reducido que el de la FP7, Sí, no tener contacto con más si es un programa manager, más si España, su subdirección de tecnología y centros, porque pasa un poquito como en el FP7, participamos en muchos proyectos pero lideramos pocos, ¿no? Bueno, pues si hay un project manager que es español, el organismo público de la nación lo va a vender. Pues está mal decirlo, a lo mejor no tengo abuela, ya no tengo abuela, sí, yo soy a mí se me conoce en la EDA directamente. Claro, o sea, antes de tener, por ejemplo, acceso a uno de los Sancor, Claro. fabricantes del luminiscente Orram, ¿no? Del mundo, tener acceso a un CEO, ya que más quieren, ¿no? Bueno, yo O he sea, hablado con el CEO de Osram. Estás posicionado totalmente, ¿no? O sea, No me lo he llevado de cañas. Sí, pero Él me pone cara, por ejemplo. claro. Fantástico. ¿Alguna pregunta más? Entonces nos vamos a almorzar donde podamos. Pues nada, pues insisto, espero no haberos aburrido mucho.